Bienvenidos a esta nueva forma de capacitarse en casa. Debido a lo que estaba pasando en el país y en el mundo, estamos elaborando estas nuevas clases de cocina. Hoy día vamos a elaborar una preparación típica chilena, unos porotos con rienda, para poder celebrar este mes de la cocina chilena. Vamos a partir con los ingredientes de esta receta. Necesitamos 160 gramos de porotos previamente remojados. El remojo de estos porotos tiene que ser alrededor de 8 horas antes. También vamos a necesitar zapallo, 200 gramos, una cucharadita de orégano, una cucharadita de ají de color, medio pimentón, una cebolla entera y una longaniza. Ahora vamos a partir con los porotos que previamente ya estaban cocidos. Vamos a explicar un poquito cómo se cocinan estos porotos. Los porotos siempre se cocinan a partir de agua fría. No le vamos a agregar sal al agua hasta que estén cocidos y le vamos a agregar una hojita de laurel. Estos porotos los ponemos a partir de agua fría y se van a demorar alrededor de 45 minutos a 1 hora y media, dependiendo de la variedad del poroto, que hay porotos que se demoran un poquito más y otros que demoran un poquito menos. Siempre es importante a partir de agua fría sin sal. Y una vez que hiervan estos porotos, le vamos a agregar, le vamos a bajar el gas al fuego, que se vayan cocinando poco a poco. En el caso de que le falte agua, voy a agregar agua, como en este momento, pero siempre agua que esté caliente. Si yo le pongo el agua fría, se empalan los porotos, como decía mi mamá, y no se cocinan de una forma pareja y tienden a quedar duros en el interior. Después que ya tengo cocidos los porotos, vamos a agregar el zapallo y lo dejaremos cocinar alrededor de unos 10 minutos más. Mientras esto se cocina, vamos a elaborar el sofrito. Para el sofrito vamos a hacer un sofrito con longaniza. Vamos a partir con la longaniza. La vamos a cortar de esta forma. También la pueden cortar más pequeñita si gustan. Esto le entregará un sabor bien chileno a los porotos. Voy a partir el sofrito sin aceite por la misma longaniza, va a fundir la grasa y me va a dejar la grasa o el aceite que yo necesito para elaborar el sofrito. Sin mover primero la longaniza, la dejamos ahí que vaya tomando temperatura. Recuerden siempre seguir las indicaciones que nos están entregando las autoridades, el uso correcto de la mascarilla, el lavado frecuente de manos. Por favor, quédense en casa, no salgan si no es estrictamente necesario. Ahora ya podemos ver cómo va tomando temperatura y empieza a sonar un poquito el sartén. No la vamos a mover hasta que esté bien dorada. En este momento les falta todavía que tome un poquito más de temperatura. Vamos a ir dorando estas longanizas. Cuando yo doro un producto o genero esa capa media caramelizada, aporto mucho sabor. Eso se llama una reacción de Maillard, que es el proceso donde se caramelizan los azúcares con las proteínas. Profesor, y me entrega mucho sabor. una consulta. En estos embutidos,
a veces encontramos unas longanizas o unos embutidos que son blancos, unos más colorados. A qué se debe? Eso se debe a, hay longanizas blancas que no llevan ají de color y hay otras que llevan ají de color. Ahora, cuando yo tengo longanizas que son más artesanales, puedo ver que la carne está mucho más presente y no es como una salchicha, que es una masa uniforme. Se ven los trocitos de carne. Ah, recuerden, yo voy a estar conectado ahora en este momento, me pueden ir haciendo las preguntas a través del chat de YouTube que se encuentra en la pantalla al lado derecho y yo voy a ir contestando esas preguntas a medida que me las van haciendo. Vamos a dejar que esto tome un poquito más de temperatura. A mí siempre me gusta para estas preparaciones ocupar una longaniza ahumada. Antiguamente también en el campo se usaba mucho que a los porotos, al echarlos a cocer, les ponían un trozo de cuero de chancho, el mismo que se ocupa para elaborar el arrollado. Ahora no es muy fácil encontrar el cuero de chancho. También pueden ocupar un trocito, por ejemplo, si compraron una pulpa de cerdo con hueso, sacan ese hueso y pueden ponérselo al momento que echan a cocer los porotos. Eso le va a entregar mucho sabor a la preparación. Ya tomó temperatura, se está ligeramente dorando la longaniza. Y vamos a mover y saltear un poquito. Ahí se puede ver, ese es el tono, el color que yo quiero lograr. Profesor, esta preparación de porotos con rienda que vamos a hacer ahora, cuénteme más o menos de dónde viene esta preparación. Esta es una preparación, muchos dicen que es italiana, otros dicen que es española, pero yo siento que es una preparación netamente chilena. En distintas partes del mundo se preparan los porotos más o menos parecidos, pero esta es como la receta tradicional que se hace acá en Chile. Ahí una vez que ya logré el color en la longaniza, vamos a agregar la cebolla. Cortada en brunoise. Cortada en brunoise. Y vamos a dejar ahí que lentamente vaya tomando temperatura. Para ayudar un poquito a la cebolla que bote lo fuerte y se sube de mejor forma, vamos a agregar un poquito de sal. Y dejamos que vaya tomando temperatura. Esto lo vamos a dejar ahí alrededor de 5 minutos, que vaya poco a poco botando lo fuerte la cebolla. Ahora, ¿cómo se llama? Voy a dar un tiempo mientras se termina de preparar, de cocer el zapallo y preparar el sofrito, y volvemos en unos segundos. Hemos vuelto, así es como queda el sofrito. Si se fijan, la cebolla está totalmente translúcida. Le agregué el pimentón afuera de cámara. Le di unos 10 minutitos más con el pimentón y ese es el sofrito que vamos a usar. Ahora tenemos por este lado los porotos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a romper un poquito el zapallo presionándolo contra el costado de la olla para que queden más cremositos. Vamos a retirar esta hojita de laurel y vamos a continuar la cocción con los fideos. Vamos a poner los fideos, en este caso vamos a partir la pasta
y vamos a volver al fuego. Y vamos a dejar ahí que vuelva a hervor y vamos a cocinar aproximadamente 10 minutos más. Ahí vamos a... recuerden que voy a estar conectado contestando las preguntas si tienen alguna pregunta de esta preparación. O también me pueden ir contando cómo cocinaban los porotos su abuelita. Esta es una preparación de familia, una preparación bien con harta tradición. Vamos a agregar el sofrito para que todos los sabores se vayan uniendo. Va a faltar un pelín más de agua, le voy a agregar un poquito más de agua y vamos a dejar que termine de cocerse. Como les contaba, esta es una preparación bien de familia, bien de la casa chilena, es bien transversal. Yo creo que en todas las casas se comen porotos por lo menos una vez a la semana o alguna legumbre, y esta preparación a mí me encanta. También, ¿cómo lo pueden hacer? Pueden ponerle en el momento de la cocción, en vez de ponerle la longaniza, pueden ponerle un trocito de cuero de chancho, pueden ponerle un huesito de cuero también, o sea, de chancho también, pueden ponerle un costillar ahumado, un poco de tocino. Ahí en cada casa y en cada lugar de Chile se preparan los porotos de forma distinta, siempre variando un poquito los ingredientes. Vamos a dejar ahí que esto termine de cocinarse. Creo que le falta un poquito más de agua, le voy a agregar un poquito de agua caliente. ¿Qué pueden hacer con estos porotos? Me sobraron un poco de porotos del día anterior, pueden agarrar esos porotos, los ponen en la juguera o si tienen una mini primer directo en la olla, los muelen y pueden hacer una rica crema de porotos. Agregar también unos crutones, un chorro de aceite de oliva, pueden ahí variar el plato y tienen la entrada para la comida del día siguiente. Recuerden siempre, ahora en estos momentos, evitar salir de las casas, si el lavado frecuente de manos, el uso de mascarilla, si van a andar en transporte público, traten de en una botellita hacerse un poquito de agua con detergente y estar constantemente lavándose las manos y limpiándose las manos. Es un momento que todos nos tenemos que cuidar. Cuando me cuido yo, te cuido a ti también. Es muy importante eso. Vamos a dar un ratito que termine de cocinar esto y vamos a hacer la presentación del plato. Bueno, acá hemos vuelto, ya está cocido el fideo, ya tenemos estos porotos listos para servir. Vamos a hacer un pequeño resumen para que recuerden los pasos de esta receta. Primero, la noche anterior remojamos los porotos, ponemos al día siguiente, lavamos bien esos porotos, cambiamos el agua y partimos la cocción a partir de agua fría. Una vez que hiervan, bajamos el fuego de la olla y que se vayan cociendo lentamente. Esto aproximadamente se demorará, dependiendo de la variedad de porotos, entre 45 y 1 hora y media hasta 2 horas en que tengamos el poroto tierno y con la textura que deseamos. Después elaboramos el sofrito, a donde partimos con las longanizas. Doramos bien primero las longanizas, que boten un poco la grasa. En esa misma materia grasa vamos a saltear la cebolla. Después que ya la cebolla soltó un poco su jugo y ya está un poco translúcida, agregamos el pimentón y terminamos la cocción del sofrito. Mientras tanto ya teníamos los porotos cocidos con el zapallo
agregamos el sofrito, revolvemos los fideos y terminamos la cocción de los porotos. Ahora vamos a presentar estos porotos. Vamos a ocupar un plato grande y vamos a servir estos porotos. Estos porotos son mucho más ricos si los dejamos reposar de un día para otro. Quedan espectaculares. Acá con con una taza y media de porotos tenemos comida aproximadamente para 4 personas si comen poquito y 3 personas con un plato como este, bien grande y bien comido. Y con esto damos fin. No olviden hacer las preguntas en el chat de YouTube. Yo estaré contestando estas preguntas. Acá terminamos con este plato de porotos.